Bueno, la fisiología de las bacterias. Las bacterias, al igual que cualquier otro ser vivo, realizan las funciones de nutrición, relación y reproducción. En cuanto a la nutrición, lo más destacable de las bacterias es que dentro de ellas se pueden encontrar todos los tipos de nutrición que hemos estudiado. Según la fuente de carbono, hay bacterias con nutrición autótrofa o heterótrofa. Las bacterias autótrofas son aquellas que usan como fuente de carbono el dióxido de carbono para sintetizar materia orgánica, o sea, utilizan carbono inorgánico para sintetizar su materia orgánica. Para esto necesitan energía y según de dónde obtengan la energía, hay bacterias fotolitótrofas que utilizan la energía de la luz, por ejemplo las cianoficias y algunas eubacterias, y hay bacterias quimiolitótrofas que utilizan la energía de oxidación de sustratos inorgánicos, por ejemplo hidrógeno, amoníaco, nitritos, sulfhídrico, azufre, sulfitos, ion ferroso. Estos sustratos inorgánicos actúan como donadores de electrones y en estas reacciones se libera energía que utilizan para fijar el dióxido de carbono y transformarlo en materia orgánica para llevar a cabo la nutrición autótrofa mediante quimiosíntesis. Otras bacterias tienen nutrición heterótrofa, utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono y muchas son quimiorganótrofas, se alimentan de materia orgánica y utilizan esta materia orgánica como fuente de carbono y como fuente de energía mediante su oxidación, pero también hay bacterias fotoorganótrofas que utilizan la materia orgánica como fuente de carbono, pero utilizan también la energía de la luz solar. Aquí tenemos una tabla del tipo de organismos: fotolitótrofo, fuente de carbono, dióxido de carbono, fuente de energía de la luz, y como ejemplo cianoficias y bacterias fotosintéticas. Estas bacterias fotosintéticas es de destacar que no son oxigénicas, no producen oxígeno. Bacterias fotoorganótrofas se alimentan de compuestos orgánicos y utilizan como fuente de energía la luz, por ejemplo las bacterias púrpuras no sulfuradas. Hay bacterias quimiolitótrofas que utilizan dióxido de carbono y reacciones redox como fuente de energía, quimiosíntesis, como las bacterias nitrificantes del azufre y del hierro. Y por último, hay bacterias quimiorganótrofas que utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono y reacciones redox como fuente de energía. Este es el caso de muchos tipos de bacterias. Bueno, en cuanto a las funciones de relación, muchas bacterias son capaces de responder a estímulos mediante respuestas que normalmente lo que implican es desplazamiento. Pueden desplazarse de varias maneras: por rectación, por contracción y relajación, mediante los flagelos, y las respuestas son a distintos tipos de estímulos. Presentan fototactismo, o sea, respuesta a estímulos luminosos, presentan quimiotactismo, a estímulos químicos. La respuesta puede ser positiva, negativas, y una respuesta especial que tienen las bacterias es la formación de esporas de resistencia o endosporas. Estas esporas sirven para sobrevivir en condiciones adversas y pueden resistir mucho tiempo, y su función es proteger el ADN permaneciendo en forma de vida. Una endospora tiene el núcleo, parte central que contiene una sal de calcio que les da gran resistencia, alrededor la membrana de la endospora, alrededor hay una corteza que es donde está el peptidoglucano, y por fuera una capa cortical con proteínas muy resistentes que pueden aguantar incluso elevadas temperaturas. Esto se llama exosporio y es la estructura más externa formada por glucoproteínas. En cuanto a la fisiología bacteriana, la tercera función, que es la de reproducción, las bacterias se reproducen por bipartición, pero también tienen, que es un tipo de reproducción asexual, pero también tienen reproducción, lo que se denomina parasexual. No forman gametos, evidentemente, pero sí que son capaces de mezclar, de intercambiar fragmentos de ADN de distintas maneras. La reproducción por bipartición es asexual, se llama bipartición o fisión binaria, y en ella previamente se produce la replicación del ADN bacteriano y después la separación de ambas moléculas del ADN bacteriano y la tabicación y separación de las bacterias hijas.
La reproducción parasexual puede ser por conjugación, transformación o transducción. En estos tres procesos las bacterias intercambian material genético y esto es responsable de la gran variabilidad existente en las poblaciones bacterianas, lo que hace que aparezcan organismos recombinantes, y esto tiene una repercusión sanitaria ya que permite a las bacterias adquirir resistencia frente a antibióticos, por ejemplo. Son en primer lugar la transformación, es un proceso en el cual una bacteria capta ADN libre de su entorno y lo utiliza para modificar su genoma. Cuando una bacteria puede hacer esto se dice que es competente. El proceso de transformación ya lo vio Griffith en su experimento con ratones que hemos estudiado cuando se estaba intentando dilucidar cuál era la molécula de la herencia. La conjugación consiste en la transferencia de un pequeño segmento de ADN adicional denominado plásmido conjugativo desde una bacteria donante a una receptora, o bien incluso la transferencia del cromosoma o de parte del cromosoma de la bacteria. Esto se produce a través de una estructura hueca que es el pelo pilisexual. Este plásmido conjugativo se puede integrar en el cromosoma bacteriano y una vez que se integra puede arrastrar a todo el cromosoma en una siguiente conjugación. Por último, la transducción es un proceso de transferencia de material genético que utiliza como vector un fago. Los fagos o bacteriófagos son virus que infectan bacterias. Estos virus se desarrollan, meten su material genético en la bacteria, desarrollan nuevos virus y salen de la bacteria rompiéndola. Por error puede ocurrir que el bacteriófago salga de la bacteria llevando un fragmento de virus de ADN bacteriano y no vírico. Cuando infecte a otra bacteria, le introducirá este ADN bacteriano y se podrá producir recombinación. Bueno, como ejemplo de bacterias autótrofas, tenemos las cianoficias, que ahora vamos a estudiar, que hacen fotosíntesis oxigénica. Hay otras bacterias que hacen fotosíntesis anoxigénica, que solo presentan el fotosistema 1. Y hay bacterias quimiosintéticas que llevan a cabo quimiosíntesis, las del hidrógeno, las del metano, las del azufre y las bacterias nitrificantes, que estudiamos en metabolismo. Las cianoficias o cianobacterias son un grupo muy interesante de bacterias, muy importante, ya que realizan fotosíntesis oxigénica, por lo tanto no solamente actúan como productores, sino que además producen oxígeno. Son de tipo gram negativas. Y muchas presentan vainas mucilaginosas, pueden presentar colonias y presentan un sistema de membranas con pigmentos fotosintéticos. Tienen fotosistema 1, fotosistema 2 y además de la clorofila tienen ficocianinas de color azul, lo que les da el nombre y el color que las caracteriza. Son fotótrofas oxigénicas, como hemos dicho, algunas fijan nitrógeno, lo cual hace que sean todavía más importantes en los ecosistemas. No y tienen vida libre, muchas de ellas coloniales, en aguas de todo tipo, pero también en suelos, incluso en rocas. En simbiosis con plantas realizan fijación del nitrógeno y algunas pueden producir toxinas si se produce una explosión demográfica, lo cual es importante, sobre todo en por ejemplo, la cría de mejillones en algunos sitios. Bueno, queda un tipo de bacterias, las arqueobacterias, que en realidad pertenecen a un dominio celular distinto, por tanto están muy separadas de las demás bacterias. Se suelen estudiar juntas porque también son procariotas, no tienen núcleo, pero sus membranas son muy complejas con compuestos lipídicos que tienen enlaces tipo éter y que no son fosfolípidos, y esto hace que sean distintas de todas las demás células. Tienen paredes celulares pero sin peptidoglucano o mureína, y la característica fundamental es que viven en medios extremos porque presentan extremoenzimas. Son capaces de vivir a altas temperaturas o a bajas temperaturas, o en entornos muy ácidos o en entornos muy alcalinos, o incluso también en entornos muy salinos. Bueno, pues con esto acabamos las bacterias y a continuación en la próxima presentación veremos los virus, que son microorganismos pero acelulares.